Buenas noches, hermanos. Un placer saludarles. Espero que estén bien, que mi Señor los esté bendiciendo. Y vamos a lo que nos convoca, pues. Vamos a hacer el resumen de la lección de la escuela sabática que estudiamos esta semana, que es para este sábado, ¿no es cierto? La lección número 7 para este sábado 16 de noviembre. ¿Cuál es el título de esta lección? El título es Nuestro Dios Perdonador. Esa es una de las características de Dios. Tenemos un Dios misericordioso y perdonador, ¿cierto? Ahora, fíjense que, ¿se acuerdan dónde quedamos la semana pasada? Celebrando la fiesta de las cabañas, ¿cierto? Que los hermanos que tenían preparaban alimentos para los que no tenían. Entonces, después de haber celebrado con gozo la fiesta de las cabañas, Israel volvió de nuevo su vista a la palabra de Dios. Era el momento de tomar conciencia real de la situación. Habían pecado y estaban arrepentidos. El capítulo 9 de Nehemías, ahí encontramos la oración de confesión y alabanza de un pueblo consciente de la grandeza de Dios y también de la intervención divina en sus vidas. Voy a leer varios versículos de este capítulo y voy a comenzar leyendo el versículo 2 del capítulo 9 de Nehemías. Y ahí dice: ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. El pueblo de Israel deseaba encontrarse a solas con Dios. Por esa misma razón entonces convocaron a una reunión privada a la que fueron los israelitas, pero no los extranjeros que vivían entre ellos. Los extranjeros no fueron invitados a esta reunión. Eran conscientes de que su penosa situación era consecuencia de que como pueblo habían pecado contra Dios. Y para eso entonces realizaron una tercera lectura de la ley. Y lo interesante de esto, y mire la actitud de este pueblo, no buscaron culpables ni se quejaron contra sus opresores o sus dirigentes. Ellos con humildad, fíjese que usaron más o menos 3 horas para buscar respuestas en la palabra de Dios y otras 3 horas más para la confesión y la alabanza. La sierva del Señor dice que el profeta Daniel, relacionando esto, ella dice que el profeta Daniel estaba muy cerca de Dios cuando lo buscaba confesando sus pecados y humillando su alma. No procuraba disculparse, sino que reconocía la plena extensión de su transgresión. En nombre de su pueblo confesó pecados que él no había cometido y buscó la misericordia de Dios para poder mostrar a sus hermanos sus pecados y con ellos humillar los corazones delante de Dios. Esto está escrito en el libro A fin de conocerles. El versículo 6 de este capítulo 9 también dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te alaban. Después de la lectura, los levitas clamaron a Dios, invitaron al pueblo a bendecir a Dios y a su nombre. El nombre de Dios era una expresión del carácter y la eternidad de Él. Y fíjese que cuando nosotros leemos la oración que está aquí en este capítulo, ellos comenzaron alabando a Dios. Y esa tiene muchas razones por las que ellos alabaron a Dios. En primer lugar,
alabaron a Dios porque Él es creador de todas las cosas. Porque Él es el sustentador de la vida, porque Él les escogió para ser un pueblo, porque Él les dio la tierra de Canaán y por último, porque Él es fiel a sus promesas. Ahí la sierva del Señor dice que, pero su energía, hablando de Dios, su energía sigue ejerciendo influencia para sustentar los objetivos de su creación. Una palpitación no sigue a la otra y un hálito al otro, porque el mecanismo que una vez se puso en marcha continúa, ¿cierto?, trabajando por su propia energía inherente, sino que todo hálito, toda palpitación de corazón es una evidencia del completo cuidado que tiene de todo lo que Dios ha creado, en el que nosotros vivimos, nos movemos y somos. En otras palabras, la sierva del Señor está diciendo que nosotros pertenecemos, somos, más dicho, dependientes de Dios en todo momento. Si tú estás respirando en este momento es porque Dios permite que así sea. No es un mecanismo, como dice ella, que se puso en marcha y que continúe trabajando y accionando por su propia energía inherente. No, ella dice que todo hálito, toda palpitación del corazón es una evidencia del completo cuidado que tiene Dios por todo lo que Él ha creado. Y por eso en Hechos 17:28 dice, vivimos y nos movemos y somos en Él. Eso está en Patriarcas y Profetas. El versículo 19 del capítulo 9 dice, tú, con todo, por tus muchas misericordias no les abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían ir. Tras la alabanza, después de la alabanza que hacen en su oración, esta oración se centró en la fidelidad de Dios con Israel en el desierto. Dios sacó a los egipcios, les guió con una nube y una columna de fuego, les dio leyes justas el sábado, les alimentó con pan del cielo, les sacó agua de la peña, sus vestidos, fíjese que no se envejecieron ni se hincharon los pies, dice la palabra de Dios. Sin embargo, ellos fueron soberbios, endurecieron su cerviz, dice, no escucharon los mandamientos, quisieron volver a Egipto, hicieron un becerro de oro para adorarlo. Pero fíjense, hermanos, la fidelidad y la misericordia de Dios nunca se apartó de ellos. Y también es un mensaje para nosotros. La fidelidad y la misericordia de Dios también nunca se apartará para nosotros. El relato de la forma como trató Dios a los peregrinos, dice la sierva del Señor ahí en el libro Cada día con Dios. El relato de la forma como trató Dios a los peregrinos mientras iban de lugar a lugar, mientras pasaban hambre, sufrían sed y cansancio, y a las sorprendentes manifestaciones de su poder para auxiliarlos, está lleno de amonestaciones para su pueblo de la actualidad. Los diversos incidentes por los que pasaron los hebreos constituyeron una escuela donde se prepararon para actuar en su prometido hogar de Canaán. Y miren lo interesante y escuche bien. Dios quiere que su pueblo repase ahora, con corazón humilde y espíritu abierto, las pruebas por las cuales pasó el antiguo Israel, a fin de que pueda recibir instrucción y prepararse para la Canaán celestial. Hay un pedacito del versículo 25 del capítulo 9, dice, comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. A pesar de que Dios les entregó la tierra de Canaán y que disfrutaron de casas ya construidas, viñedos, tierras ya plantadas, el pueblo, fíjese que no correspondió a las bondades de Dios. Y nos acordamos del período de los jueces, hermanos. Es algo triste, porque Israel iba del arrepentimiento a la deslealtad. Y posteriormente, hermanos, desecharon y mataron a los profetas que Dios les envía.
Y ahí en el versículo 31 del capítulo 9 dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Hermanos, Dios siempre escucha nuestra confesión acompañada de arrepentimiento. Por su bondad, Él siempre nos justifica. La sierva del Señor ahí en el libro Maravillosa Gracia de Dios dice, Dios quiere que confesemos nuestros pecados y humillemos nuestro corazón ante Él. Pero al mismo tiempo deberíamos tenerle confianza como un Padre tierno que no abandonará a aquellos que ponen su confianza en Él. Dios no nos abandona debido a nuestros pecados. Voy a repetir, Dios no nos abandona debido a nuestro pecado. ¿Escuchaste bien? Quizás hayamos cometido errores y contristado su espíritu, pero cuando nos arrepentimos y vamos a Él con corazón contrito, no nos desdeña. Y el versículo 33 dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Finalmente, los levitas reconocieron que a pesar de que Dios siempre actuó con su pueblo, ellos habían pecado contra Él y merecían con justicia todo el mal que les había sobrevenido. Alabaron a Dios porque es grande, fuerte, temible, fiel. También le recordaron la opresión bajo la cual se encontraban, siervos en la tierra que Dios mismo les había dado. Por todo esto, se ampararon en la gracia inmerecida de Dios, pidiéndole que intervenga en su favor, e hicieron una firme promesa ante Él. La sierva del Señor, en Profetas y Reyes, dice lo siguiente: acabado el canto de alabanza, los dirigentes de la congregación relataron la historia de Israel para demostrar cuán grande había sido la bondad de Dios hacia ellos y cuán ingrato habían sido. Entonces toda la congregación pactó que guardaría todos los mandamientos de Dios. Habían sido castigados por sus pecados. Ahora reconocían la justicia con que Dios los había tratado y se comprometían a obedecer su ley, y para que su pacto fuese una fiel alianza y se conservase en forma permanente como recuerdo de la obligación que habían asumido, fue escrito y los sacerdotes, levitas y príncipes lo firmaron. Debía servir para recordar los deberes y proteger contra la tentación. Y termino con este pensamiento. Sería una escena muy agradable para Dios y los ángeles el que sus seguidores de esta generación, nos está hablando a nosotros, el que sus seguidores de esta generación se unieran como lo hizo el Israel de antaño. Y se refiere especialmente al reavivamiento de los días de Nehemías, que el Israel de antaño dice en un pacto solemne para guardar y cumplir todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Eso está en el comentario de Adventista, en el tomo 3, página 1157. Hermanos, que esta lección pueda hacernos a nosotros meditar para poder poner en práctica lo que estudiamos. No te guardes en tu mente lo que estudias, sino que también compártelo con los demás. Que Dios te bendiga.